publicar en el periódico de Murcia, y un artículo así muy he cogido al azar y espero que os guste. Lo he titulado La paradoja y que sigue el discurso. El 2 de febrero de 1916, en un periódico de Zúrich, aparece publicado un llamamiento firmado por un tal Hugo Ball. Se hace una invitación a los jóvenes artistas de Zúrich para que acudan con sus propuestas y aportaciones sin que importe su participación, su orientación particular. La cita era en el cabaret Voltaire. Ya mismo se cumplen 101 años de esta llamada, que daría lugar a la corriente mística, término que suele asociarse con este movimiento llamado dadaísta. Una serie de nombres se van sucediendo en nuestra cabeza relacionados con el dadaísmo: Tristan Tzara, el surrealismo francés iniciado por André Breton, Georges Grosz, junto a los actores Rose Hoffman, Hannah Roth, Richard Hauserberg en Berlín, la pareja Duchenne-Picabia en Nueva York, etc. En definitiva, un sinfín de genios que dieron esa forma de encarnación del pensamiento moderno, las alas que permitirían hacer llegar y dejar huella en todas partes. No se puede entender el arte hoy en día sin esa simple llamada. Una simple llamada, algo tan simple como una breve publicitación, sin que pudiera optar a expandirse en las redes como ahora, en un periódico de la ciudad, eso sí, que atravesaba unos momentos de brillantez intelectual. ¿Podría volver a repetirse otra vez eso? No, creo que no. Vivimos en un estado cultural estancado. El problema de este estancamiento es que nos hemos desligado de ese pensamiento vital tan lleno de paradojas. En una entrevista a María Zambrano, en Televisión Pública Española, le pregunta a Pilar Truena: María, ¿cuál ha sido su libertad? La obediencia. Parece una paradoja. Es que la vida se alimenta de paradojas, y yo creo más en las paradojas de la vida que en la antinomía del pensamiento. Y es porque la filósofa sabía que una libertad íntegra, como señala Elena Lorenzi en su libro sobre la autora, Por amor de materia, orienta las elecciones de su vida. Orienta las elecciones de su vida a lo largo de la cual inflige muchas reglas, las mismas paradojas que recorrían el ser de Miguel de Unamuno, al cual la pensadora que lleva la filosofía sobre la vitalidad de la razón de Ortega y Gasset al estadio de la poesía dedica una sentida biografía al poco de morir este, porque son las paradojas, y no otra cosa, lo que conduce a las personas a la cima más alta de la creación. Bertolt Brecht, el gran dramaturgo alemán, respondía a un Lucas, defensor del realismo socialista, y que por tanto consideraba, entre otros, la literatura de un Joyce o Kafka como una aberración vanguardista. Pero Kafka es verdaderamente el único escritor bolchevique. Y es que la literatura de Kafka, que parece tan metida en un mundo ilusorio, se da en las mayores paradojas de la vida. Su literatura era la paradoja del realismo socialista llevado a su máxima expresión. Por eso el autor de Madre Coraje lo considera el único escritor bolchevique, algo ya de por sí muy kafkiano. La poesía rimbombante, el prestigio de la grandilocuencia de Neruda, quedó rota en la literatura hispanoamericana con la tierna poesía de Juan Kelman. En su vocabulario infantilizado apostaba por una lírica de lo cotidiano y lo social. ¿No tuvieron sus poemas el rasgo de la paradoja cuando abordaba el terror de la dictadura en la Argentina de 1976 a 1983? Aquella frase suya con la que empieza un poema de su libro Cita y Comentario: bendito seas que parió este amor áspero de tiempo. No nos podemos olvidar de un hombre que es la paradoja por antonomasia, al cual ya he mencionado unas líneas más arriba, el escritor bilbaíno afincado en Salamanca, el hombre de la triste amargura que fue siempre Miguel de Unamuno, ese hombre que se oponía a la música por mermar la razón, que se oponía al humor del Quijote porque no era el rasgo dominante y desviaba al lector de lo trágico de su obra, oponiendo sobre todo lo posible e imposible por el simple hecho de llevar la discusión a su máxima expresión. Se opuso a la Segunda República porque no era eso, y que igual se opuso a los rebeldes porque tampoco era aquello, que llevó con una digna integridad su oposición en la paz y sobre todo ante la barbarie de la guerra. No fue esa posición lo que le llevó a lanzar contra un exaltado Millán Stray su famosa frase: venceréis pero no convenceréis. Convencer es vencer a. Por lo tanto, en esa frase, en el viejo profesor de griego, quedó una de las grandes paradojas que siempre rodearon su vida: venceréis pero sin vencer. ¿No hubiera llevado hoy en día el viejo maestro, en una democracia desbocada, su posición a discutirlo todo? ¿No hubiera dicho, por ejemplo, las conductas machistas o racistas no se pueden discutir? Cualquier actitud machista o racista se rechaza y punto. Eso es la paradoja, lo contrario a la opinión común o antilogía. Pero no nos engañemos, las paradojas no son sofismas, no llevan a una contradicción lógica. Las paradojas las podemos encontrar en una veracidad que supone en lo absurdo, o en la antinomia de Zambrano de un Ramses con su existe un conjunto de todos los conjuntos que no se contienen en sí mismo, y lo ambiguo de las paradojas de Mr. Paul de Chesterton, o esa paradoja condicional que escuchamos en un documental a Horky
cuando nos dice ¿qué pasaría si viajas atrás en el tiempo y te matas a ti mismo? En fin, encontramos paradojas por todos lados, en todos los ámbitos y en todos los sentidos, en matemáticas, en la lógica del lenguaje, e incluso derivado de aquella, en un ceneo con su Aquiles y la tortuga, que negaba todo movimiento o afirmaba un movimiento infinito, ejemplificando las reflexiones de su proyecto Parménides, con su «es lo mismo pensar que ser», paradojas de este que son restablecidas por Hegel para la filosofía posterior. Nos encontramos las paradojas de las paradojas en el famoso gato de Schrödinger, puesto que la intuición nos lleva a la mecánica cuántica devolviéndonos a la mecánica clásica. Esta última nos dice, en su función de onda, que no sabemos el estado del gato que está encerrado en la caja y su vida pendiente de que se disuelva en una partícula radiactiva para liberar un veneno, puesto que existe una suposición de los estados vivo y muerto. Solo abriendo la caja, solo en lo observable de la mecánica clásica, podemos comprobar el estado del gato. Así consiguió restablecer discurso. Y eso que es en la ciencia también funciona de la misma manera en la vida. Cada paradoja rompe con la hipérbole esa exageración que se vuelve un dogma en el pueblo, permitiendo que el discurso siga adelante.